Hola, el tema para hoy es gráficas para datos agrupados. Vamos a ver tres tipos de gráficas. El primero es el histograma, para el cual vamos a necesitar regla, colores y lápiz, ya saben. Ahora necesitamos también la tabla de distribución de frecuencia que hicimos anteriormente. Y lo primero que vamos a hacer es trazar un eje de coordenadas, primeramente el eje horizontal o el eje X, y vamos a tomar en cuenta nuestra tabla de distribución de frecuencias para poder trazar el eje Y. El máximo que vimos era un 7 para las frecuencias absolutas, por lo tanto yo voy a trazar 8. Solamente recuerden que las unidades deben de ser uniformes, quiere decir que la distancia del 0 al 1, si por ejemplo es 1 centímetro, en todos deben de medir 1 centímetro, del 1 al 2 debe de medir 1 centímetro, del 3 al 4 debe de medir 1 centímetro. En el eje horizontal vamos a trazar lo que son las marcas de clase, las XY, y lo primero que estoy haciendo es trazando los lados de las barras que vamos a trazar, y exactamente a la mitad de cada barrita o de cada rectángulo vamos a poner la marca de clase. Entonces, lo primero que estoy haciendo es poner los lados. Recuerden que la base de cada rectángulo aquí debe de medir exactamente lo mismo. Por ejemplo, si mide 2 unidades, cada uno de los rectángulos o barritas que pongamos debe de medir 2 unidades. Ahora, la altura de cada rectángulo o barra debe de ser acorde a las frecuencias absolutas. Por ejemplo, en este caso, la primera barrita, su frecuencia absoluta es un 2, por lo tanto su altura debe de ser 2, debe de llegar hasta el 2. Para la segunda y la tercera barrita, su altura va a ser 4, para la tercera barrita va a ser 3 y para la última barrita va a ser un 7. Como ya nos pudimos dar cuenta en la tabla de distribución de frecuencias que ya hicimos anteriormente. Por eso es bien importante que ya la hayan realizado correctamente. Y como les dije anteriormente, vamos a poner exactamente a la mitad de cada barrita las marcas de clase correspondientes a cada barrita. La primera es .165, la segunda es .495, después .825, la penúltima es 1.155 y la última es 1.485. Ahora, lo que sigue es ponerle nombre a los ejes. El eje horizontal ya vimos que son las marcas de clase, pero no le vamos a poner marcas de clase, sino lo que significan esas marcas de clase, que en este caso es el nombre de la variable, que es cantidad de refresco que beben al día, y está escrito en litros. El eje vertical van a ser el número de personas, pero como ya vimos, corresponde a la columna de las frecuencias absolutas. Ya por último, para terminar nuestra gráfica, vamos a colorear bien coloreadito, no como yo lo hice, cada barrita, y preferiblemente deben de ser coloreadas con distintos colores. No lo hagan como lo estoy haciendo yo, ustedes dibújenlo, coloreenlo bien bonito con sus colores en su casa. Y bueno, para que se vea, lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Y este fue el histograma, que nos funciona solamente cuando tenemos datos agrupados. Ahora, para el siguiente tipo de gráfica, que es el polígono de frecuencias, vamos a tener casi exactamente el mismo eje,
pero vamos a utilizar las frecuencias relativas en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a seguir teniendo las marcas de clase, pero si nos damos cuenta, las frecuencias las frecuencias relativas llegan solamente hasta el 35. Son en porcentajes, por lo tanto, el nombre del eje vertical va a ser el porcentaje de personas que eligieron eso. Y el eje horizontal siguen siendo las marcas de clase, por lo tanto, el eje horizontal sigue llamando de la misma forma, que es la cantidad de refresco. Ahora vamos a tomar en cuenta el porcentaje para dibujar un punto de coordenadas en donde la primera coordenada pues va a ser la marca de clase y la segunda va a corresponder a las frecuencias relativas. Por lo tanto, yo puse un punto en la coordenada punto 165,10. La altura de los siguientes puntos va a ser el 20, debe de corresponder al 20%. La penúltima va a ser el 15% y la última va a corresponder al 35%, como podemos ver en la tablita de distribución de frecuencias en la columna de las frecuencias relativas. Ya casi para terminar, vamos a unir puntos. La primera línea que vamos a dibujar debe de ser dibujada desde el origen y después vamos a unir con la reglita cada punto con líneas totalmente rectas, ayudándonos de nuestra regla. Pueden ser con diferentes colores, pero yo considero que se ven mejor de un solo color. Los puntos podrían dibujarlos o colorearlos de otro color si gustan, pero lo importante aquí es que lo hagan y les queden las líneas precisamente rectas. Este polígono debe de ser cerrado, por lo tanto, la última línea que vamos a dibujar va a corresponder al último punto que dibujamos y lo que sería el último lado de nuestra barrita que dibujamos anteriormente y va coloreada por dentro. Puede ser que en algunos ejemplos no se coloree, pero yo sí les estoy pidiendo que coloremos nuestro polígono de frecuencias. Antes de colorearlo, vamos a poner en cada punto el porcentaje que le pertenece y obviamente pues debe de coincidir con nuestra tabla de distribución de frecuencias, con nuestra columna de las frecuencias relativas. Y al final lo coloreamos. Ustedes lo deben de colorear bien bonito y no como aparece aquí. Y ese fue nuestro polígono de frecuencias. Esta es la segunda gráfica que hemos visto para datos agrupados. La tercera gráfica es la ojiva. En este caso nos vamos a guiar por la columna de las frecuencias relativas acumuladas, aunque también podríamos utilizar las frecuencias absolutas acumuladas, pero se ve más bonito con porcentajes. Entonces, nuestro eje vertical debe de llegar hasta el 100%. Ustedes deciden si lo ponen de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, dependiendo los datos que tengamos aquí. En este caso, pues la mayoría son múltiplos de 10, la mayoría, pero ustedes, por ejemplo, podrían ponerle de 5 en 5 o de 15 en 15, dependiendo de cuánto espacio tengan. Yo voy a utilizar de 10 en 10 para este caso. Y obligatoriamente debe determinar el eje vertical o el eje Y en 100%, igual que en la vez pasada. Los puntos o las alturas de estos puntos deben de coincidir con las frecuencias relativas acumuladas. Entonces el primer punto, su altura debe de ser 10 y para la segunda va a ser 30, para la tercera va a ser 50%, para la cuarta va a ser 65% y debe de coincidir obviamente con el punto de la marca de clase. Y la última, y siempre debe de ser así, debe de terminar en el 100%. Entonces, para este caso de la ojiva, siempre vamos a tener una curva, una recta
creciente y siempre debe de terminar en 100%. Ya para terminar, vamos a unir los puntos que habíamos dibujado desde el origen hasta el primer punto y vamos a terminar en el quinto punto porque solamente teníamos 5 clases, pero si ustedes tienen 10 clases, vamos a tener 10 puntos, vamos a tener 10 barritas en el caso del histograma o vamos a tener 10 lados para el caso del polígono de frecuencias. Vamos a escribir los porcentajes de las frecuencias relativas acumuladas y por último vamos a terminar poniendo los nombres de los ejes, como ya habíamos visto anteriormente. En este caso también son porcentajes de personas y el eje horizontal va a seguir siendo las marcas de clase. Para este ejemplo, la cantidad de refresco que beben al día. Y terminamos con nuestras 3 gráficas: el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Nos vemos en la siguiente clase.